¿Qué tal? Buenas noches. Nosotros somos el equipo 4. Les vamos a hablar sobre la investigación clínica relacionada con la bioética y el juicio de Nuremberg. Nuestro equipo está conformado por Adrián, Emanuel, Mateo, José y su servidor Sergio. Bueno, vamos a empezar con que la investigación clínica, esta es una actividad fundamental para el avance de la medicina, ya que va a permitir desarrollar nuevos tratamientos, vacunas, procedimientos, diagnósticos y estrategias de prevención. Sin embargo, su progreso no ha estado exento de controversias éticas, ya que a lo largo del siglo XX diversos abusos cometidos en nombre de la ciencia evidenciaron la necesidad de establecer límites morales y normativos claros. Y en este contexto surgió la bioética, como una disciplina que va a reflexionar sobre los principios que deben guiar la investigación con seres humanos, garantizando el respeto a la dignidad, los derechos y la seguridad de los participantes. También la relación entre investigación clínica y la bioética, esta se consolidó a partir de las lecciones aprendidas tras los abusos revelados en Nuremberg. Y desde entonces la investigación clínica no solo se rige por criterios científicos, sino también por principios éticos universales como son la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia, que deben asegurar que el progreso científico nunca se imponga sobre la dignidad humana. Bueno, ahora vamos a abordar un poco más acerca de todo esto y vamos a ver que durante el régimen nazi muchas personas fueron sometidas a experimentos médicos sin su consentimiento. Entonces, todo esto no era, estas personas no eran vistas como pacientes, sino como objetos de investigación. Y lo más grave no fue solo la crueldad, sino la negación total de su autonomía. Entonces, las víctimas no tenían ni voz ni decisión y fueron completamente deshumanizadas. Y hubo en Estados Unidos un caso muy importante, que es el caso contra Karl Brandt, que después de la Segunda Guerra Mundial se realizó este juicio. Fue entre 1946 y 1947, donde fueron acusados 20 médicos y 3 administradores por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Y pues la pregunta central era, ¿puede la ciencia justificar el sacrificio de unos pocos por el beneficio de muchos? Y pues la respuesta fue que no. Entonces, en el argumento de la defensa, los acusados dijeron que no existía una ley internacional que prohibiera estos experimentos en tiempos de guerra, pero pues también argumentaron que solo obedecían órdenes del Estado y de otros países que realizaban estas prácticas similares. Y además de esto, intentaron justificar sus actos poniendo al Estado pues por encima del individuo. Y ya por último, de mi parte, va a ser la respuesta de la Fiscalía. Entonces, la Fiscalía estableció que existen leyes morales que son superiores a cualquier gobierno, como obedecer órdenes no elimina la responsabilidad individual. Entonces, un médico sigue siendo médico incluso en la guerra, y la ciencia sin conciencia no es un progreso, sino que es más bien un crimen. Bueno, en esta parte del juicio de Nuremberg se dictó el veredicto contra los médicos nazis, que hubo 7 condenas de muerte, incluyendo a Karl Brandt, quien como dato curioso, fue el médico personal de Adolf Hitler, que también se impusieron 9 penas de prisión y 7 absoluciones, que fueron personas que fueron como declaradas inocentes o que no tuvieron nada que ver. Pero sin embargo, lo más importante no fue solo la sentencia, sino que el tribunal reconoció que deberían existir leyes claras que regularan la investigación médica en humanos. Por eso se crearon las siguientes leyes. Bueno, el código de Nuremberg básicamente consistía como en 10 puntos en los que básicamente se definía como la ética médica, y no solo como un juicio punitivo, sino como un acto fundamental en el año de 1947. Aunque como primer punto tenemos aquí el consentimiento voluntario, que esto significa que las personas deben tener capacidad legal para consentir, es decir, que debe ser competente para tomar decisiones.
que debe existir ausencia total de la fuerza, fraude o cualquier tipo de ecuación, que nadie puede ser obligado a participar en algo que básicamente no quiere. Y sin este principio, ninguna investigación puede considerarse ética, sin importar qué tan importante o valioso sea el avance científico que prometa. Ahora bien, aquí tenemos que los pilares científicos y de seguridad, los siguientes puntos del 2 al 10, que empezamos primero con la validez, que va a empezar con que el experimento debe ser útil para la sociedad y debe estar basado en conocimientos previos y realizarse primero en modelos, primeramente en animales. Además, debe ser realizado por científicos calificados. En cuanto al equilibrio entre riesgo y beneficios, los puntos del 4 a 7, que debe evitar todo sufrimiento innecesario y que nunca debe realizarse un experimento si existe una alta probabilidad de muerte o daño grave. El riesgo jamás debe superar a la importancia humana del estudio. Y finalmente tenemos el derecho a retirarse, los puntos 9 y 10, que reconocen algo fundamental, que el participante puede retirarse en cualquier momento y el investigador tiene la obligación de detener el experimento si se vuelve peligroso. El legado inmediato del Código de Nuremberg. En 1947, el Código de Nuremberg surge después de los juicios de Nuremberg, donde se juzgó a médicos nazis por experimentos inhumanos en prisiones durante la Segunda Guerra Mundial. Antes predominaba el paternalismo médico. El médico decidía todo, la ciencia estaba por encima del individuo. No se requería consentimiento informado. Autoridad del médico era mayor a los derechos del paciente. Después se reconoce la autonomía del paciente. El consentimiento voluntario se valora esencial. La dignidad humana es prioritaria y la ciencia tiene límites éticos. Los principios fundamentos del código fueron consentimiento voluntario obligatorio, beneficio social del experimento, basado en experimentación previa, evitar sufrimiento innecesario, no realizar experimentos si hay riesgo de muerte o daño, el sujeto puede retirarse cuando quiera. El investigador debe suspender el estudio si hay riesgo. El cambio fue brutal porque se limitó el poder absoluto del médico. Se introduce el concepto moderno de bioética, se establecen las bases del consentimiento informado, se redefine la relación médico y paciente. La evolución necesaria, más allá de Nuremberg. El código de Nuremberg fue revolucionario, pero tenía una limitación importante. Estaba pensado para voluntarios sanos y competentes. El problema es que la medicina no solo investigaba adultos sanos, sino también existen niños, pacientes con discapacidad cognitiva, pacientes inconscientes, personas en emergencia y pacientes críticamente enfermos. El dilema ético. Si aplicáramos Nuremberg de forma estricta, no podríamos investigar enfermedades pediátricas, no podríamos estudiar el Alzheimer avanzado, no podríamos hacer investigaciones en USI y no existirían muchos avances en neonatología. La Declaración de Helsinki en 1964. Aquí se introducen conceptos como el consentimiento por representante legal, protección especial a poblaciones vulnerables, evaluación por comité de ética, balance de riesgo-beneficio, y después en 1979 surge el informe Bellman, que establece tres principios fundamentales: respeto por las personas, beneficencia y justicia. Y por último, el contexto histórico. El estudio de sífilis de Tuskegee durante 40 años estudió a hombres afroamericanos con sífilis. Los tres principios fundamentos son el respeto por las personas, que incluye cosas como autonomía, protección de los vulnerables. Segundo es la beneficencia, que significa maximizar beneficios y minimizar daños. Y el tercero es la justicia, que esto implica no usar siempre a la población pobre para experimentar, no excluir injustamente a grupos de beneficios y distribuir equitativamente riesgos y beneficios.
Bueno, ahora para continuar vamos a hablar sobre el ecosistema regulatorio actual. Primeramente, quiero recalcar una cosita, dame un segundito. Primeramente, el ecosistema regulatorio actual, hoy la ética no es solo una filosofía, sino que es un requisito escrito para la aprobación de cualquier fármaco. Es decir, es un uso obligatorio, por sí decir, para poder desarrollar una fórmula o un propósito o un hecho que nos lleve a una derivación actual que es la ética. Siguiente diapositiva, por favor. Primero que todo, antes de todo lo mencionado, vamos a tener una línea de defensa será regulada por un comité de ética. Antes de cada paciente deberá estar regulada por algún protocolo, como ya le dije, por un am, ética de investigación, como lo es la SI y la IRB. Básicamente, esto se va a utilizar para diferentes etapas, que lo son revisar la validez científica, garantizar la seguridad sobre todo del paciente y aprobar el formulario que se empleará a dicho paciente. Siguiente diapositiva, por favor. Luego, el consentimiento informado de la práctica. Antes de todo, debemos de tomar en cuenta que para que ocurra o no ocurra algún problema, debemos tener la concienciación del paciente, dado que debe contener y saber la información de lo que se realizará para que él tenga una comprensión a lo que se le está haciendo, para que no se le haga un poco vulnerable o una debilidad a cierta persona, que lo voy a mencionar más adelante, como la siguiente diapositiva. Para ello debemos de tener protocolos a personas que se encuentran en una posición vulnerable, no por el hecho de aspecto físico, sino por la situación que alberguen ellos entre sí, desde económico, por ejemplo, en las mujeres en un parto, posparto igual, o en una situación que se encuentren fuera de su libertad, o como lo es en niños, que no se debe presentar ciertos hechos sin la regulación de un adulto, como lo viene siendo en un niño. Siguiente, por favor. Y para terminar esto, cabe recalcar que la responsabilidad es la investigación del día de hoy. ¿Por qué? Porque las atrocidades que ocurrieron con Nuremberg no ocurrieron por falta de ciencia, sino por falta de ética. Como profesionales de la salud, somos los guardianes de este límite. Como tal, nosotros debemos de cuidar y vigilar todo lo que ocurre en nuestro entorno para poder mejorar y establecer un punto bueno y un punto crítico hacia todo lo que se nos alberga. Como conclusión, les damos que la ética nos va a llevar a algo muy correcto, dadas las circunstancias que se deben de presentar para tener una correcta adecuación a lo que se pueda vivir en el entorno social, tanto médico paciente como paciente médico. Y con eso terminamos. Muchas gracias.